El título El zorro, el soñador y el luchador no pretende descalificar ni ensalzar, sino servir como una metáfora de las cualidades que definieron a estos hombres: la astucia política, el idealismo y la resiliencia. Dicho esto, empezamos, no sin antes invitarte a suscribirte, dar me gusta y compartir el video si te parece que este trabajo hace justicia a la realidad de estos tres hombres. Con fe e insistencia indeclinables, miles de dominicanos han repetido en calles y mentideros las siguientes palabras: vuelve y vuelve. Bien, vuelvo y vuelvo. Puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. La historia política de la República Dominicana está profundamente marcada por las figuras de tres líderes: Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Cada uno de ellos encarna un capítulo clave de nuestra historia moderna. Uno considerado aún por sus adversarios políticos como un hombre esencialmente honesto, pero poco pragmático. Otro calificado como un zorro político conocedor de las intríngulis y los laberintos del poder. Y el otro reconocido como un gran líder de masa, pero aviesamente vilipendiado por sus orígenes humildes y racial. Desde la caída de la dictadura de Trujillo hasta los años de construcción democrática, estos líderes simbolizan los retos y aspiraciones de una nación en transformación. Joaquín Balaguer, el político de mayor longevidad en el poder, fue tanto el artífice del desarrollo como el rostro de la represión. Su capacidad para maniobrar en los laberintos del poder le valió el apodo de zorro político. Algunos incluso lo consideran uno de los discípulos más aventajados de Maquiavelo, maestro del pragmatismo y la estrategia política. Nacido en 1906, Balaguer fue inicialmente un intelectual y servidor público. Su carrera política despegó bajo la sombra de Rafael Leónidas Trujillo. Entre 1966 y 1978, su gobierno estuvo marcado por grandes avances en infraestructura, pero también por un oscuro legado de persecución política y censura.
Balaguer entendía que la estabilidad era un juego de equilibrios. Aunque esos equilibrios fueran alcanzados a costa de la democracia. Mientras ocupó la presidencia de la República, fue acusado por la oposición de perpetrar fraudes en varios procesos electorales para mantenerse en el poder. Está organizada otra trampa. El plan consiste en hacer 300,000 boletas electorales. Esas boletas serán rayadas de antemano, es decir, saldrán de las manos del gobierno ya con la raya que se le hará al cuadro correspondiente al del Partido Reformista, que es el primero que está en la mano izquierda de la boleta y tiene naturalmente el retrato del doctor Balaguer y el color rojo. Lo que no sabía el balaguerismo, los jefes del balaguerismo, es que ellos no tienen capacidad para engañar al PLD. Las elecciones generales se celebraron el 16 de mayo de 1990. Tras un largo conteo de votos, Joaquín Balaguer fue declarado ganador. La victoria de Balaguer provocó protestas y acusaciones de fraude. Esto llevó a la autoridad electoral a introducir varias reformas a la ley electoral en 1992, incluido un aumento en el número de miembros de la autoridad y la producción de un nuevo censo electoral. En el siguiente cuatrienio, 1994, a pesar de las reformas posteriores, incluido un nuevo censo electoral, Joaquín Balaguer volvió a ganar las elecciones en circunstancias muy parecidas a las celebradas en 1990. Solo que esta vez, el líder opositor lo fue el doctor José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano, quien apeló a los organismos internacionales como mecanismo de presión, teniendo el doctor Joaquín Balaguer que aceptar acortar su mandato a 2 años y convocar nuevas elecciones ante abrumadoras evidencias de fraudes. Y el resultado de todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Cuando se decidió la negociación, la embajadora norteamericana me llamó y me dijo, porque yo no quería negociar con el doctor Balaguer, temía a un engaño del doctor Balaguer, y ella me dijo, doctor Peña Gómez, no queda más camino, a usted no le queda más camino que la negociación. Y nosotros queremos saber si usted va a negociar, porque no podemos hacer más nada que no sea respaldar la negociación. Y yo le dije, déjeme pensar. Finalmente, accedí a la negociación, pero con una condición, que yo no iría al Palacio a negociar,
al Palacio Nacional a negociar con el doctor Balaguer, porque eso daría a entender que yo estaba mendigando algo y que yo, como José Martí, había clamado siempre que los derechos se toman, no se mendigan. Entonces le mandé a decir al doctor Balaguer que si él quería negociar conmigo, él tenía que ir a otro lugar que no fuera el Palacio Nacional, por lo menos a la primera entrevista. Y yo le dije al doctor Balaguer que fuera a la Biblioteca República Dominicana, que queda detrás del Palacio Nacional, y él dijo que sí, que iba. Y llegó el doctor Balaguer a la Biblioteca República Dominicana primero, me tuvo que esperar como media hora, el moreno se dio todo su tono, y llegué, después que me estaba esperando, llegué allí, y le dije a Tuey, lee la carta que traje para el doctor Balaguer, una palma de fuego la carta esa, durísima. Y Balaguer nada más tragaba seco. Y dice el doctor Balaguer, mire, eso está bien, no es una denuncia, pero lo importante son fórmulas prácticas para resolver esta crisis. Aquí votaron los muertos, votaron 2 veces, votaron los guardias, votaron los policías, todo eso lo dijo Balaguer. Entonces, en un momento determinado, me dice Balaguer, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué más de 1 millón de votos. Se le olvidó decir, usando todos los recursos del Estado. Nosotros empatamos, me dijo Balaguer. Vamos a dividir el pastel. Usted coge 2 años y yo 2 años. Déjeme gobernar los 2 primeros años, que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne los otros 2 años. Ahora bien, no le puedo negar que sentí una tentación. Sentí la tentación. Y le dije, doctor Balaguer, déjeme pensar. Y entonces Balaguer me dijo, podemos seguir mañana hablando. Y entonces me dijo, yo le voy a pedir, me dijo Balaguer, por Dios, no me haga venir aquí, que usted sabe que yo soy un hombre enfermo. Yo lo voy a recibir en mi casa. Y yo le dije, está bien. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ¿ya usted va a coger sus 2 años? Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Balaguer dejó un legado ambiguo, una mezcla de progreso y dolor, recordándonos que el desarrollo sin justicia puede ser una carga para las generaciones futuras. Juan Bosch, el idealista, dedicó su vida a la literatura y la política en busca de una república dominicana más justa. Incluso sus oponentes políticos reconocieron en él a un hombre honesto y de principios inquebrantables. Sin embargo, esa misma honestidad a menudo chocó con la realidad política, catalogándolo como un líder poco pragmático en un entorno lleno de intrigas. Nacido en 1909 en La Vega, Juan Bosch creció en un entorno modesto que alimentó su sensibilidad hacia las desigualdades sociales. Desde joven, mostró un talento innato para la escritura, convirtiéndose en uno de los principales narradores del país. Su exilio durante la dictadura trujillista marcó su pensamiento político y lo llevó a fundar el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en el extranjero. En 1963, Bosch asumió la presidencia tras ser elegido en las primeras elecciones democráticas después de la dictadura.
Su gobierno estuvo centrado en reformas progresistas como la redistribución de tierras, el fortalecimiento de los derechos laborales y una nueva constitución que defendía las libertades civiles. Sin embargo, su visión chocó con los intereses de las élites económicas y militares, quienes lo acusaron de comunista. Esta tensión culminó en un golpe de Estado apenas 7 meses después de su toma de posesión. El golpe de Estado de 1963 no solo marcó el fin de su breve mandato presidencial, sino también un punto de inflexión en la trayectoria de Juan Bosch. Durante los años siguientes, lideró al Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Pero sus ideales chocaron con las dinámicas internas del partido. Bosch, fiel a su ética y visión política, comenzó a cuestionar la dirección que tomaba la organización. En 1973, tras profundas discrepancias ideológicas, Bosch tomó la difícil decisión de separarse del PRD. Esta no fue una decisión fácil, pero para Bosch era imperativo construir un partido que estuviera alineado con sus principios de honestidad, transparencia y servicio a las mayorías. Así nació el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, un movimiento concebido como una fuerza progresista, orientada a la educación política de las masas y la construcción de una sociedad más equitativa. Para muchos, esta decisión consolidó a Bosch como un líder idealista, dispuesto a sacrificar el poder y la popularidad en pos de sus convicciones. Sin embargo, también limitó su influencia política directa, ya que el PLD tardaría décadas en convertirse en una fuerza dominante en el escenario político dominicano. Y paradójicamente, una vez logró consolidarse y alcanzar el poder, a decir de muchos, se distanció de la mística y enseñanzas de su líder y fundador, quien, frustrado ante el travestismo del destino, llegó a expresar con amargura que no formaba una nueva organización porque ya la edad no se lo permitía. Bosch será recordado como el hombre que soñó con lo imposible en una época de divisiones, y aunque aún sus opositores reconocieron su honestidad, su falta de pragmatismo en una sociedad donde no todos son virtuosos, fue señalada como su mayor debilidad. Peña Gómez, el líder de masas, simbolizó la esperanza de los sectores marginados en un país marcado por las desigualdades raciales. Nacido en 1937 en una pequeña comunidad rural, Peña Gómez enfrentó desde temprana edad las adversidades de la pobreza y la discriminación. Hijo de campesinos haitianos, quedó huérfano a muy corta edad y fue adoptado por una familia dominicana. Estas experiencias forjaron su carácter resiliente y su compromiso con los desfavorecidos. Como líder del PRD, Peña Gómez no solo tuvo que enfrentarse a sus adversarios políticos, sino también a las divisiones internas de su partido.
En diversas ocasiones, figuras prominentes del PRD cuestionaron su liderazgo, motivados tanto por ambiciones personales como por prejuicios raciales. El triunfo electoral del PRD en 1978 inicia una nueva etapa en la vida política de José Francisco Peña Gómez. En lo adelante no tendrá que volver a la clandestinidad, ni será víctima de la represión política. Pero le seguirían persiguiendo la discriminación racial y el miedo a su pensamiento político de algunos sectores dentro y fuera de su partido. El ascenso al poder de Guzmán se le debe fundamentalmente a Peña Gómez y al pueblo dominicano. Él es el arquitecto de esa política, aunque nunca se le haya reconocido. Igualmente el proceso democrático nacional. Yo me senté en la última fila en la Asamblea Nacional. Y cuando vi a Antonio Guzmán agarrar con las dos manos el texto de su discurso presidencial, no pude evitar que las lágrimas bañaran. Antonio Guzmán era un hombre que estaba convencido de la necesidad de crear una democracia en el país, pero no iba más allá. Peña Gómez era un hombre de izquierda para él, y él tuvo miramientos con Peña Gómez, inclusive uno que otro un tanto grosero. Sugerencia de no visitar el Palacio Nacional. Pero el hecho objetivo es que Peña Gómez no antepuso sus ambiciones personales al decurso del país y del ejercicio democrático. Por ejemplo, si en el año 1974, en el 78, él se hubiera empeñado en ser candidato presidencial, probablemente el curso de restauración de la democracia hubiese sido más lento. Él no lo hizo así. En el 86, cuando él empezó a considerar la posibilidad, fue víctima de la discriminación de sus propios seguidores, porque no era verdad que Jacobo Magluta ni era más líder en el PRD ni en el país que Peña Gómez ya, ni tampoco tenía una concepción de gobierno más socialdemócrata y más de acuerdo, más acorde con lo que había planteado históricamente el PRD, ni tenía más carisma que Peña Gómez. Y además, después de todos esos años, de 8 años en el poder, aceptar que Peña Gómez, líder del partido, no podía ser candidato era verdaderamente una infamia. Estas tensiones culminaron en múltiples fraccionamientos dentro del partido, debilitando su capacidad de consolidar una oposición unida contra Balaguer y otros rivales. Al romperse la unidad en el único organismo del partido, donde siempre la había habido, donde siempre había habido disciplina, y no siendo los salvadoristas seguidores míos, ni tampoco los maglutistas. Entonces, ¿qué mediación podría yo hacer ante personas que ya no obedecían a mis directrices y que tenían otros líderes? Frustrado por estas divisiones y por la falta de reconocimiento pleno a su liderazgo dentro del PRD, Peña Gómez tomó la difícil decisión de formar un nuevo movimiento político. Era un momento muy difícil para el PRD. Y Peña se sentía en una disyuntiva muy difícil. Primero, el PRD era su vida, pero él se encontraba que sus enemigos tradicionales empujaban para que el PRD no se lo entregara. Entonces, no quedaba más camino que formar una fuerza independiente. Aun cuando Peña tenía un liderazgo fuerte, no fue capaz de cohesionar, y el PRD mismo se envolvía en unas trifulcas internas que incluso le impedía hacer un buen gobierno. Ahora bien, esa división irremediable entre maglutistas y salvadoristas es lo que me ha decidido a mí a lanzar el bloque institucional. Este paso, al igual que el de Bosch, reflejaba no solo su determinación, sino también su búsqueda de un espacio donde sus ideales pudieran prosperar sin las limitaciones de conflictos internos. A pesar de estos obstáculos, Peña Gómez logró modernizar el PRD, convirtiéndolo en una maquinaria electoral eficaz. Fue pionero en el uso de estrategias comunicacionales modernas, como las transmisiones radiales y televisivas, para llegar a las masas. La historia de Peña Gómez es una de perseverancia frente a las adversidades. A pesar de no alcanzar la presidencia, su legado como defensor de la justicia social y la equidad racial permanece como una inspiración para futuras generaciones. Mientras Balaguer consolidaba el poder a través de estrategias pragmáticas, Bosch representaba la pureza del idealismo y Peña Gómez la lucha constante contra las adversidades.
Juntos, estos líderes ayudaron a moldear el presente político dominicano, dejando lecciones valiosas para el futuro. Analizando la cosa.